Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jesús Maza. Los que no me conozcan, soy el director de la Escuela de Servicios Públicos. Y vamos a empezar la jornada, el seminario sobre el segundo seminario sobre fondos europeos y la aplicación, en este caso, a las empresas de servicios públicos. Primero, algunas recomendaciones a efecto de, digamos, de orden, porque somos muchos en la sala y tenemos que organizarnos un poco de forma ordenada. Les recomendaría, si quieren ustedes ver a la persona que esté hablando, que seleccionen arriba a la derecha, deben tener ustedes una opción que pone vista del hablante, con lo cual solamente van a ver a la persona que está hablando, no todos los recuadros, que puede ser un poquito más mareoso. En segundo lugar, que silencien el micro para que no se meta mucho ruido en la sesión, y que al finalizar la misma, al finalizar las intervenciones, por supuesto, estaremos abiertos a las preguntas e intervenciones de los asistentes. Si ustedes quieren ir realizando las preguntas a través del chat, pues estaremos atentos a ellas y las formularemos. Si quieren intervenir, particularmente, hay unas opciones que aparecen en la barra. Yo la tengo en la barra de abajo, en reacciones, que es levantar la mano o aplaudir o alguna señal de esta, como ya acabo de poner en mi pantalla, abajo a la derecha, con lo cual le daríamos paso al terminar para hacer su pregunta. Nos han llegado algunas preguntas de algunos participantes que nos las mandaron hace algunos días, y esas preguntas las iremos formulando al final de la sesión. La idea de la sesión es empezar con una intervención de Rafael Ripoll, que ustedes han visto en la presentación del seminario, que es experto en temas relacionados con la Unión Europea. Y tras su presentación, pues contaremos con la participación de Pilar Vázquez y Fernando Morcillo. Pilar Vázquez es la presidenta de la Asociación Española de Empresas de Medio Ambiente, Residuos, y Fernando Morcillo lo es de la Asociación Española de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas. El hecho de que aparezcan dos sectores dentro de todo el sector de servicios públicos, agua y medio ambiente, no quiere decir que nos vayamos a circunscribir a estos dos sectores. En el seminario de hoy hay asistencia de otros sectores a los que yo invito a que también participen, como el sector de polígonos industriales. Saludo al presidente de CEPE que se ha incorporado, Alejandro, encantado de verte. Y también hay otros sectores de servicios generales y de distintas empresas que se han incorporado. Así que siéntanse libres de irnos haciendo las preguntas que ustedes quieran para intentar, en la medida de lo posible, solventarlas. Yo brevemente les quería hacer una pequeña introducción que Rafael me daba esta mañana, en el sentido de que la Unión Europea, en este tema de los fondos, de regeneración, el Next Generation, se han establecido una serie de líneas de prioridades de la Comisión Europea, que son las que tienen ustedes ahí. De la 1 a la 7, tecnologías limpias, energías renovables, eficiencia energética de los edificios, transporte sostenible, servicios de conectividad, digitalización de las administraciones y servicios públicos, impulso estratégico de los datos industriales, digitalización de los sistemas educativos y formativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los proyectos que vayamos a ir presentando tienen que observar alguna o varias de estas líneas. Pero esto además hay que ponerlo en consonancia con lo que los ejes del plan España puede, que son los 10 que tienen ustedes ahí en la pantalla: agenda urbana, infraestructura, transición energética, administración para el siglo XXI, modernización y digitalización del tejido económico, pacto por la ciencia, educación y conocimiento, nueva economía de los cuidados y prácticas del empleo, impulso de la industria, la cultura y el deporte, y modernización del sistema fiscal para un comercio inclusivo y sostenible. Quiere decir que el equilibrio entre estas dos líneas, entre estas dos colecciones de ejes, es lo que dará mayor o menor eficiencia a los proyectos que presentemos. También, por otro lado, se ha dicho por parte de las administraciones públicas que
las administraciones autonómicas irán recibiendo los proyectos, las propuestas de proyectos que les presenten las distintas entidades, los distintos sectores, para poder subirlos, para poder proponerlos a ser considerados por los fondos de regeneración europeos. Bien, todo esto se trata de armar de hacer este armazón y ponerlo en marcha de forma eficiente. Bueno, la idea es que hagamos un recorrido por estos 7 o 10 ejes. Creo que Rafael se va a basar en los 7 ejes de la Unión Europea y vayamos comentando cuáles son los proyectos más razonables, más viables, más posibles dentro de lo que plantea la Unión Europea en su momento. Así que, bienvenidos a todos. Estoy viendo en la pantalla, yo tengo la multipantalla y estoy viendo que hay muchos Pedro Solís. Supongo que no habrá tantos Pedro Solís y debe haber algún error en la pantalla. Sí, porque aquí me dice que no se llama Pedro Solís, pero bueno, yo lo siento, yo tengo un buen amigo que se llama Pedro Solís, pero se ve que o tiene el don de la omnipresencia o algo a favor. Es por el enlace, Jesús. ¿Perdón? Es por el enlace. Ah, por el enlace. Bueno, pues debe ser el enlace. Pero en fin, no sé si estáis todos aquí. Ahora mismo hay 63 personas conectadas. Esperemos que con todos los trucos de la ciencia pues, y la tecnología podamos ser eficientes. Rafael, yo te cedo la palabra. Rafael sí está como Rafael Ripoll. Así que adelante, Rafael, te dejo con la palabra e iremos avanzando. Las preguntas que queráis hacer por el chat, perfecto. Las que queráis intervenir personalmente, nos lo decís y os daremos paso posteriormente. Por supuesto, a Pedro Solís, claro. Adelante. Bueno, pues insisto, buenas tardes, gracias a todos y especialmente a la escuela por haberme invitado a participar en este debate, ¿no? Yo creo que además se trata de un momento crucial. Todavía todos estamos a tiempo de poder trasladar nuestras iniciativas como proyectos al Next Generation y bueno, por lo tanto se trata de alguna forma entre todos intentar profundizar y extender el conocimiento de aquello que a día de hoy, bueno, podemos realmente conocer. En concreto, yo lo situaría en 3 elementos, aquello de lo que sí ya hoy tenemos conocimiento, al menos parcial, pero conocimiento. 3, al que se sumaría un cuarto que ya venimos conociendo hace tiempo, que es el montante global, tanto en lo relativo a las remesas no reembolsables como a la cantidad que tendría que propiciarse como Next Generation, pero en formato crediticio, ¿no? Esto creo que todos lo tenemos claro y por lo tanto lo dejo ya al margen. Los 3 elementos a los que me refiero son fundamentalmente las prioridades que hemos pasado esta mañana, como ha comentado Jesús, a la escuela, las 7 grandes prioridades que la Comisión Europea ha marcado, ha trazado, a donde o en función de las cuales han de priorizarse y canalizarse las iniciativas de los 27 Estados miembros. Y el segundo gran elemento sería cómo ha traducido esas 7 prioridades, en este caso el gobierno del Estado español, el gobierno central, y lo ha hecho a través de 10 ejes. En definitiva, sobre esas 7 prioridades, se ha generado esa traducción en 10 ejes. Vamos a ver brevemente la interrelación entre los 7 ejes de la Comisión Europea y las 7 prioridades de la Comisión, perdón, y los 10 ejes del Plan España Puede, arbitrados y gestados por Moncloa, por el Gobierno de España. El tercer elemento al que yo al menos hoy no haría especial referencia es el Real Decreto en virtud del cual el Gobierno español va a instrumentalizar la canalización de los proyectos. Y digo de no darle hoy demasiada cabida al citado Real Decreto por 2 cuestiones. Primero, porque es un borrador lo que se ha filtrado y desde que se filtró hasta ahora ha podido variar, me consta que ha variado ya sustancialmente. Y en segundo término, y si cabe aún más importante, puesto que el mismo
si bien trata de cuestiones muy importantes, habla incluso de la conformación de una conferencia sectorial única y exclusivamente para la implementación de las iniciativas del Next Generation, habla incluso de una agencia estatal, habla de cómo entender de alguna forma la colaboración pública-privada, habla de los famosos ya PERTES, habla de los convenios, de los consorcios, perdón, de las agrupaciones, etcétera, pero todo ello todo ello con el común denominador de la agilización vía urgente de los proyectos para que los cuellos de botella en la contratación pública sean los menos posible, no nos aclara a día de hoy al menos todavía nada con respecto al contenido, a qué pueden, en qué deben de consistir los proyectos, la aportación de contenidos. El Real Decreto hace especial referencia a la canalización urgente vía contratación pública de esos contenidos. Por lo tanto, donde tenemos información es en esos dos primeros elementos, el cotejo de las 7 prioridades de la Comisión Europea al respecto y de los 10 ejes en los que ha traducido esas 7 prioridades el Gobierno de España. En cuanto a las 7 prioridades de la Comisión Europea, que ha leído hace unos segundos Jesús, indicarles que justo antes de que conociéramos nosotros, el gran público al menos, la existencia de la pandemia, ya la nueva Comisión Europea había establecido una serie de prioridades para su mandato y para las perspectivas financieras. Nótense en esas prioridades, que básicamente son 5, una importante influencia en las 7 prioridades luego para el Next Generation. Es decir, la Comisión consiguió que sus prioridades para un mandato, vamos a decir, regular, ortodoxo, se transformaran poco más tarde en las 7 prioridades donde canalizar o a las que canalizar los proyectos de esta iniciativa que trata de combatir el declive económico básicamente provocado por una situación que se conoce apenas semanas más tarde de que la Comisión Europea presentara aquellas 5 prioridades. Esas 5 prioridades son la unión por la salud, la reducción de emisiones, el establecimiento de un salario mínimo, la estrategia industrial y la llamada década digital. Muchas de ellas están traducidas en las 7 prioridades definitivas e incluso algunas de ellas, por ejemplo, todo lo relativo al ámbito de la reducción de emisiones, está también, casi es una obviedad, en el documento del Gobierno español en sus 10 ejes. Déjenme solo hacer una breve incidencia en una de las 5 prioridades de la Comisión Europea antes de lanzar las 7 relativas al Next Generation. Y es todo lo relativo, porque es un común denominador, por eso lo saco a reducir, entre las prioridades de la Comisión al Next Generation, las previas establecidas apenas semanas antes y el plan español. Y es la reducción de emisiones. Como ejemplo transversal, decirles que se está trabajando en un mecanismo, en un reglamento que arbitrará un mecanismo de financiación para todo lo relativo a la energía renovable para el año 21. No solo para el volumen o para lo relativo a los inversores, sino también para aquellos que implementen los proyectos de energía renovable. Ahí vemos un ejemplo de común denominador de dimensión transversal entre las primeras 5 prioridades, las que resultaron 7 finalistas, por decirlo así, dentro siempre del ámbito de las instituciones europeas y incluso recogida, obviamente, en el caso del Gobierno español, en el llamado Plan España Puede. Bien, con respecto a la interrelación entre las 7 prioridades de las instituciones europeas y los 10 ejes del Plan Español, decirles 3 reflexiones al respecto para pasar a poner a algunos, podríamos decir, formatos concretos en los que traducir ambos documentos, las 7 prioridades y los 10 ejes. Bien, en Perdona, primer lugar, Rafa. sí. Ángel Villanueva pregunta si estás proyectando algo.
En principio no se está proyectando nada, No. Ángel. Al principio hemos puesto las 7 líneas de la Unión Europea y ahora Rafa está hablando sobre las líneas, pero sin proyectar nada. En principio es lo que vamos a hacer. Al terminar el seminario os enviaremos esas 7 líneas de la Unión Europea y las 10 de España Puede, más el borrador que tenemos, que ya habéis visto mucho del Real Decreto, sobre el cual comentaremos algo después. ¿De acuerdo? Perdona, Rafael, adelante. Nada, adelante. Muchas gracias. Bueno, deciros que no son compartimentos estancos en modo alguno las 7 prioridades europeas y los 10 ejes del plan español, que el plan español lo que hace es traducir a la cultura y a las necesidades españolas esas 7 prioridades y que básicamente incluso algunas repiten o prácticamente son una solución de continuidad entre las 7 prioridades y los 10 ejes del plan español, que insisto, como ha hecho Jesús, transmitiremos este documento que hemos pasado a la escuela esta mañana cuando termine la sesión. Son, por otra parte, documentos públicos. Lo que hemos hecho es extractarlo para poder, tengan un efecto didáctico sobre todos ustedes. Al respecto de esa interrelación, decir que hay 3 comunes denominadores. Yo he calificado el primero como proyectos tractores, es decir, proyectos que tengan una dimensión lo más amplia posible, que tengan un efecto sobre el territorio multidisciplinar. Se habla de doble transición. La doble transición consiste en 2 elementos, el elemento sostenible y el elemento digital. En la medida que cualesquiera de los proyectos que estén en su imaginación o que vayan o estén madurando o que ya incluso estén en marcha, que coincidan o en los que concurran esta doble transición, esos 2 elementos de forma vertical, van a contar de entrada con el beneplácito de cualesquiera de los requisitos, de cualesquiera que sean los planes de cualesquiera de los 27 Estados miembros. Proyectos tractores. Decirles al respecto, por ejemplo, que una ciudad se entiende en el plan español como un proyecto tractor. La ciudad tiene tal dimensión, tal capacidad de influencia en el propio territorio, sobre todo si se trata de ciudades intermedias o grandes, que la ciudad en sí mismo se entiende como elemento tractor de un proyecto en la medida que puede tener muchas y variables distintas dimensiones. En segundo lugar, priorizar la colaboración público-privada. Cierto es que en los primeros 70.000 millones se trata de remesas no reembolsables, pero no limitan en absoluto, todo lo contrario, la posibilidad de que se trate de proyectos cofinanciados. Se prima esto en los proyectos que vayan a llegar de cualesquiera de los 27 Estados miembros, y la cofinanciación veremos en qué porcentaje y en qué términos y cómo sustanciarla. Pero de antemano sí sabemos que es una prioridad también para las instituciones europeas. Es decir, que el compromiso del sector privado denote o se denote en esa cofinanciación de los proyectos, insisto, incluso en aquellos que parten del ámbito de las remesas no reembolsables de los primeros 70.000 millones de euros. En tercer lugar, insistir en un tercer, valga la redundancia, parámetro. El tercer parámetro sería, yo lo llamo así, el del efecto multiplicador de nuestras iniciativas. En la medida de lo posible, no busquemos o intentemos abstraernos del efecto local inmediato sobre un territorio muy localizado de nuestra iniciativa. Hay proyectos, muchos de los que ustedes podrían estar diseñando o pensando, que tienen concomitancias, que tienen capacidad de solución de problemas y de carencias en otras partes del territorio, en este caso español, incluso en partes del territorio de otro Estado miembro fronterizo con el nuestro, ¿no? Bien, esto tiene una prioridad muy importante, tiene un efecto, nunca mejor dicho, multiplicador a efectos de aquellos que son los destinatarios de estas iniciativas, en este caso el Gobierno español, que someterá luego las iniciativas al visto bueno de la Dirección General al respecto, que se ha creado en la Secretaría General de la Comisión Europea. Esto significa, por poner un ejemplo
sobre la marcha que si hubiera un proyecto interesante, por ejemplo, en el Bajo Guadalquivir al respecto de la reutilización del recurso agua para otros usos, esta misma circunstancia seguro que puede extrapolarse al Tajo, al Ebro o al trasvase Bajo Segura. En definitiva, poder interrelacionar proyectos en los que concurriendo esta doble dimensión medioambiental y digitalización, desarrollos industriales vía digitalización, puedan tener un efecto mucho más amplio que el localizado en el, digamos, en el corpore, en el project leader del proyecto. Si la misma carencia la podemos ubicar y situar en Castilla-La Mancha y en zonas del Bajo Guadalquivir, esto va a dar una dimensión mucho mayor, va a generar una influencia sobre el territorio, que es lo que se quiere desde Bruselas y desde Madrid, y por lo tanto va a tener un elemento capaz para poder ser priorizado al respecto de otros. Por lo tanto, capacidad como proyecto tractor, implicación del sector privado, colaboración público-privada y efecto multiplicador de los proyectos. ¿De acuerdo? Rafa, esto quiere decir que por tanto, estos, al margen de que los proyectos presentados entren dentro de las 7 o 10 líneas o 10 líneas de España puede, además deben contar con esos 3 elementos transversales, que es el elemento tractor, que tú has destacado la importancia de que sean proyectos que combinen los efectos de sostenibilidad y de digitalización. En segundo lugar, la colaboración público-privada, y aquí hablamos fundamentalmente de cofinanciación. Una de las perspectivas que tenemos en breve en la escuela es precisamente hablar de fórmulas de colaboración público-privadas, que creo que es un tema importante. Lo que pasa es que dependerá mucho de lo que se publique en el Real Decreto que estamos todos esperando. Y por último, algo muy importante por la audiencia que tenemos, el efecto multiplicador. En este sentido, quiere decir que habrá que contar con la complicidad de los sectores. Y veo aquí a varios representantes de asociaciones sectoriales. Un mismo proyecto puede ser válido para los polígonos industriales del País Vasco y también para los de Cataluña o los de Andalucía, si están en la misma línea y se presentan de forma armonizada, ¿correcto? Efectivamente. Además, cuando se trata ya, por lo tanto, de proyectos de más envergadura, al canalizarse desde las asociaciones de distintos ámbitos autonómicos, esto perfectamente puede hacerse conocer y puede notificarse a los gobiernos autonómicos a los que pertenezca o donde estén ubicados esas iniciativas para que sepan, para que entre esos gobiernos puedan generar una coordinación suficiente para implementarse, para presentarse a Bruselas de forma conjunta. Así Y es. sobre este tema, después Fernando y Pilar nos darán su visión. Y también, Fernando, te anticipo una pregunta que me hacían desde Acosol sobre las fichas que en algunos territorios, en algunas comunidades autonómicas, se están preparando para presentar los proyectos a la administración. En el caso de Andalucía, que es el que me toca más de cerca, son fichas, como dice alguien de Acosol, muy receptivas. Pero esto lo veremos más adelante. Sigue, Rafael, perdona que te interrumpa. No, en absoluto. Puntualizar precisamente gracias a la intervención de Jesús que no hay discrepancia alguna entre las 7 prioridades de Bruselas y los 10 ejes de Madrid. En absoluto. Es una forma de interiorizarlo al modus español. Insisto que, por ejemplo, en el primero de los ejes españoles, que ha leído antes Jesús y por eso no quiero reiterarme, se habla de cohesión territorial y no recuerdo el número en el que lo hace, pero se habla de empleo. Esto no son menciones expresas en las 7 prioridades de Bruselas, pero están perfectamente implementadas por el gobierno español. Nosotros tenemos una situación de cohesión territorial con determinadas carencias muy superiores a países con mayor armonización que la nuestra y por lo tanto no es en absoluto es discrepante con respecto a las 7 prioridades de Bruselas. Eso sí,
Por ejemplo, en cohesión territorial, el proyecto tendrá que tener, no obstante, porque sigue siendo un proyecto de cohesión territorial, esas dos prioridades de doble transición, el carácter medioambiental y el carácter o la implicación en el desarrollo digital. Bien, les decía que dentro de esa interrelación voy a intentar exponer o comentar a partir del plan español en concreto algunos formatos donde podemos encontrar algo más vestido, algo más concretado y definido las áreas, los contenidos de esos proyectos. Y atendiendo al perfil mayoritario de todos ustedes, haré referencia a los primeros 4 ejes de entre los 10 españoles, que ahora sí quisiera leerles. Son: primer eje, agua urbana y rural, cohesión territorial, como he dicho. El segundo es infraestructuras y ecosistemas resilientes. El tercero, transición energética justa e inclusiva. Y el último, cuarto, el último de los 10, el último de estos 4 primeros, una administración para el siglo XXI. Bien, en cuanto al primero, su nombre es muy indicativo. Habla el plan español de agenda urbana y cohesión territorial. Pero insisto, agenda urbana. Y aquí es donde se indica que la ciudad tiene el concepto, tiene la consideración y el estatus de elemento tractor. En segundo lugar, indicar, por aquello de la cohesión territorial, que se prioriza también, que se entiende como un elemento a tener muy en cuenta los desarrollos medioambientales y digitales que provoquen una cohesión del mundo rural con el mundo urbano. Si me lo permiten, a partir de este momento, varios ejemplos más concretos en la medida de lo posible y siempre en base al documento oficial del que contamos, que es, junto con las prioridades europeas, el plan español. El primero sería lo que hace referencia a cualquier entorno que provoque una baja de emisión, lo que se llaman zonas de baja emisión. En segundo elemento, todo aquello relativo a las infraestructuras de recarga, insisto, como clave para el impulso del vehículo eléctrico. Esta es una prioridad dentro de las prioridades. En tercer ejemplo concreto sería todo lo relativo al transporte público. Un cuarto ejemplo concreto sería la modernización del parque con vehículos limpios. Insisto en la prioridad de la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico y en el vehículo limpio en general. Una quinta prioridad dentro todavía de la agenda urbana, un ejemplo también añadido sería el plan de rehabilitación de vivienda. Incluso aquí se especifica lo relativo a la posibilidad de techos solares como ejemplo concreto de iniciativa prioritaria. Otro elemento dentro de la primera prioridad española y como ejemplo también concreto de agenda urbana sería todo lo relativo al alumbrado público y a alumbrado público inteligente, eficiente. Es decir, dentro de la agenda urbana esto también es una prioridad. En el segundo de los ejes, el que hace referencia a infraestructuras y ecosistemas, yo quisiera priorizar, ahí podríamos poner otros ejemplos, pero vamos a hablar de varios elementos muy concretos, que sería todo lo relativo a la preservación del espacio litoral y recursos hídricos, en concreto reducir la vulnerabilidad de los espacios naturales, costeros y de los recursos hídricos frente al cambio climático. El cambio climático, yo quisiera también hacer una breve reflexión, un paréntesis, era ya absolutamente una prioridad antes de la nueva Comisión Europea. Ahora, con el nuevo colegio de comisarios y con el cambio climático, quiero decir que... Sí, al frente de su nueva presidenta,
es, me gusta llamarlo así, una prioridad dentro de las prioridades. Cualquier elemento de lucha contra el cambio climático, lógicamente siempre consistiendo con esa, lógicamente, desarrollo sostenible, nunca mejor dicho, y haciendo partícipe a los desarrollos digitales. Un segundo elemento dentro de los términos hídricos sería las acciones para promover la gestión integral del agua, en concreto el manejo y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos con ellas relacionados. Y un tercer elemento dentro del agua sería las soluciones basadas en la naturaleza para la depuración, incluso utiliza el término de filtros verdes, saneamiento y reutilización, optimización de la infraestructura hídrica y restauración, en definitiva, de ríos y recuperación de acuíferos. Bien, el penúltimo ámbito que quisiera mencionar con ejemplos más concretos de los ejes españoles sería la transición energética. En transición energética nos encontramos como prioridad proyectos e iniciativas que ustedes puedan estar madurando a efectos de descarbonización, sector energético, pero en concreto todo lo relativo a la descarbonización. Esto no hace falta decirles que es, es también otra de las prioridades de la Comisión Europea y que por lo tanto, por concretar dentro de este amplio espectro, la descarbonización va a ocupar, lo van a ver ustedes en pocas semanas, muchísimas de las prioridades de los proyectos de los 27 Estados miembros. Pero dentro de este sector aún hablamos también, se ejemplifica en parques de generación renovable, energía renovable, dirigido sobre todo a la renovable eléctrica. Estrategia dentro, si es posible, de la Estrategia Nacional de Autoconsumo y muy dedicado al ámbito de la integración de los renovables en la edificación. Volvemos a la agenda urbana. Otro ejemplo sería todo lo relativo a la ruta del biogás, a la energía eólica y a la energía azul. Por lo tanto, la eólica marina tiene también, y esto es casi que una prioridad para países, por ejemplo, los Países Bajos. Otro elemento ejemplificador sería infraestructuras eléctricas de almacenización, electrificación, por lo tanto, de la movilidad y del sector de edificación una vez más. Y por último, lo estamos oyendo, lo estamos percibiendo en los medios de comunicación, en las grandes iniciativas y proyectos de las multinacionales, también multinacionales españolas. El último ejemplo que les quería poner al respecto es el de la hoja de ruta, lo que ha llamado oficialmente el gobierno español, hoja de ruta relativa al hidrógeno, es decir, el hidrógeno renovable como elemento crucial para la descarbonización. En cuanto al último eje ya, y voy terminando, que sería el cuarto, una administración para el siglo XXI. Bien, muchos de ustedes trabajan o incluso tienen el estatus de empresa pública y aquí habría o mencionaría 5 ejes, 5 ejemplos dentro de este eje. Uno sería la digitalización de la administración, que a su vez tendría 5 prioridades. La primera sería ámbito de la justicia, el segundo sería servicios públicos de empleo, el tercero datos de salud pública, el cuarto gestión de consulados y un quinto y último administración territorial del Estado. Un segundo eje sería ciberseguridad en todo lo que son administraciones públicas de cualquier ámbito territorial, local, provincial, autonómico o central. Un tercer ejemplo sería todo lo relativo a transición energética. Podríamos hablar o concretarlo en rehabilitación energética del parque del edificado público, insisto, por lo tanto, en la edificación. Un segundo elemento sería despliegue de renovables térmicas y eléctricas en la edificación pública. Pasando a un cuarto elemento de ejemplificación,
Y penúltimo sería, por ejemplo, todo lo relativo a la modernización de la administración pública, pero exactamente o concretamente ¿en qué dimensión? En dos. Una, altos niveles de temporalidad, eliminar los altos niveles de temporalidad y precariedad y flexibilización en todo lo relativo a los recursos humanos, es decir, aquí la digitalización a estos efectos es fundamental. Y, en segundo término, la cooperación de todas las administraciones con especial atención a la singularidad de los municipios más pequeños. Volvemos al ámbito de la cohesión territorial y del ámbito rural. Aquí todos aquellos de ustedes que trabajen con municipalidades menores y sobre todo con diputaciones, pero intentando, insisto, que esos proyectos de diputaciones o gobiernos locales menores tengan la capacidad de alianza colectiva, de efecto multiplicador, van a tener también una especial relevancia. Y por último, todo lo relativo a la reforma integral o modernización, y es la segunda vez que insistimos al respecto, del sistema de justicia. Por lo tanto, aquí hablamos básicamente de, dentro de la doble transición, del componente de la vertiente de la industria, por llamarlo así, de la digitalización en lo relativo a la administración de justicia. Son los ejemplos que les quería indicar o poner encima de la mesa. Hasta aquí básicamente la información que tenemos a día de hoy, hasta que se apruebe el Real Decreto. Los contenidos en los que se han de basar estos proyectos, básicamente por lo que sabemos hasta el momento, hemos querido concretárselos esta tarde en la interrelación entre las 7 prioridades europeas y los 10 ejes del gobierno español, y hasta el momento la información que hemos querido extraer, interrelacionar y, bueno, poder concluir a partir de ella aquellos elementos que creíamos que creo que pueden ser de mayor dimensión didáctica y de mayor interés posiblemente quizás para su desarrollo y para su información y conocimiento. Gracias. Muy bien, Rafael, gracias por tu capacidad de síntesis. No es fácil lo que intentábamos esta tarde era poner encima de la mesa un análisis lo más adaptado posible al sector de servicios públicos que concita la escuela, y ver algunos ejemplos y algunas líneas de actuación en la que podemos plantear o presentar proyectos a la administración pública. Yo después haré un pequeño resumen de lo que Rafael ha contado, y cuando termine la sesión les mandaremos a ustedes el enlace a la grabación de la sesión y también un pequeño resumen de toda esta armonización que Rafael ha realizado, porque de esa forma tendrán ustedes tiempo de poder verlo con más detalle. Pero déjenme que les dé paso ahora a que aterricemos un poco estas líneas o estos planteamientos que nos ha hecho Rafael Ripoll, y veamos en algunos sectores concretos y, por supuesto, abiertos a la intervención de cualquier otra persona de la sala, veamos cómo está interpretando los sectores todas estas líneas de apoyo. Pilar, Pilar nos habla desde Asturias y nos habla también desde el sector de las empresas de medio ambiente, recogida de residuos, limpieza, etc. Cuéntanos un poco el balance que estáis haciendo en el sector y de qué forma podemos sacar algún aprendizaje para ser más eficientes en la presentación de proyectos. Bueno, pues buenas tardes a todos y, bueno, gracias en primer lugar a la escuela por esta oportunidad y, bueno, pues a todos los que estáis aquí también, gracias por vuestra asistencia. Bueno, en primer lugar decir que ANEMMA, efectivamente es la Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio Ambiente, agrupa un total de 47 empresas de carácter municipal o pertenecientes a las comunidades autónomas, y repartidas por 13, en total, en 13 comunidades autónomas, y damos servicio a unos 12 millones de habitantes.
Además, en la asociación tenemos como socios colaboradores a 27 empresas proveedoras, prácticamente empresas del sector, aunque hay algunas que son empresas de servicios tecnológicos, que son generales, de servicios generales para cualquier empresa. Por lo tanto, somos un verdadero ejemplo de colaboración público-privada y precisamente en ese sentido nuestra preocupación ahora mismo como asociación es ver qué capacidad podemos tener en este momento o tendremos en este momento para poder presentar proyectos de manera conjunta, tanto para canalizar incluso, ¿no?, las tipologías de proyectos como para luego ser receptores de subvenciones o de financiación para esos proyectos. Porque en la asociación hay empresas grandes, hay ciudades importantes como Sevilla, Palma, Pamplona o Gijón, pero también hay pueblos pequeños, hay empresas grandes porque también son de comunidad autónoma o provinciales, como Ciudad Real, que creo que está por ahí mi compañero Óscar Narros, pero hay empresas también pequeñas que no queremos tampoco dejar, nos gustaría que también pudieran estar involucradas, ¿no?, dentro de este proceso. Y en ese sentido, la asociación tiene alguna experiencia, como por ejemplo con los proyectos Clima, donde hemos presentado conjuntamente proyectos para desgasificación de vertederos que han tenido pues una financiación importante. Sin embargo, dentro de los proyectos Clima hemos tenido otros proyectos que nosotros hemos considerado digamos que demasiado pequeños en el sentido de que su financiación no era acorde con lo que se pretendía. Y hago un poco, lo hilo un poco con la intervención de Rafael, porque, por ejemplo, en los temas relacionados con cambios de flota, a flota eléctrica, que va a haber ahí pues, bueno, pues un apartado importante. Lo que nos encontramos con este tema del transporte sostenible, que creo que es así como se llama el eje, es que tiene mucho sentido cuando hablamos de transportistas que hacen grandes kilometrajes, pero cuando hablamos de flotas como las nuestras, que operan en gran medida en entornos urbanos, el número de kilómetros pues es pequeño y por lo tanto eso trasladado a las emisiones de CO2 que se reducen también es una cantidad poco elevada y por consiguiente la financiación para hacer esa transformación de la flota que se suele hacer en toneladas de CO2 que se reducen es excesivamente pequeña como para poder incentivar esos cambios. Si un camión eléctrico de recogida de residuos está en el entorno del $500.000 euros, pues lo que uno puede recibir a veces por reducción de emisiones, pues igual no llega pues a los 20.000. Por tanto, muy poco dinero para que esto sea efectivo. Y en ese sentido, bueno, pues sí que quisiéramos como asociación, y también lo pongo aquí porque quizá sobre la mesa, porque quizá es un problema que puedan tener también otras asociaciones, que la forma de trabajar pues este tema de la transición de estas nuevas flotas tendría que realizarse de acuerdo con otros parámetros, por supuesto el de la reducción de CO2, pero también teniendo en cuenta que nosotros trabajamos muchas veces en entornos urbanos donde, por tanto, el no utilizar combustibles alternativos pues tiene también unos efectos mayores sobre el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues este tema es un tema que nos preocupa. Por otro lado, bueno, pues entendemos que con lo poco que conocemos ahora y con lo poco que dice ese borrador de Real Decreto, que además, según nos indica Rafael, posiblemente esté cambiando, pues que quizá podríamos ser alguna de esas agrupaciones
que según el Real Decreto incluso no necesitan tener personalidad jurídica propia, que podamos presentar, en las que se puedan presentar esos proyectos conjuntos, proyectos donde podría además haber esa colaboración público-privada que para nosotros sería más sencilla por el carácter de nuestra asociación. También suponemos que los proyectos tienen que ser, como se dice, estratégicos, es decir, que impliquen realmente una verdadera transformación, ¿no? En los modelos, cambios de paradigma. Es verdad que en nuestro sector estamos trabajando mucho dentro del ámbito de la economía circular y esto implica, y por lo tanto, algunos de nuestros proyectos irán en ese sentido, pero creo que sí que debemos hacer un poco de hincapié entre las empresas en que no se trataría tanto de presentar proyectos de adquisición o compra de equipamientos como saber empaquetarlos, digamos, ¿no? Bien en un proyecto que se dirija o que tenga como objetivo otra cosa. Como objetivo pues, es dirigirse hacia una economía más circular o a mejorar pues, algunos de los objetivos que se pretenden dentro de todos los programas y planes que tiene en marcha la Unión Europea. Bueno, en ese sentido, en nuestro sector, pues quizá podríamos hablar de proyectos que tengan que ver con la implantación de nuevas recogidas separadas o de mejora de las recogidas separadas de residuos. Y como digamos que en todo el Estado tenemos como un poco como pendiente, como problema pendiente, el tema de los biorresiduos. Es verdad que en algunas ciudades pues es un asunto que está ya bastante implementado en gran parte de la ciudad, pero nos queda todavía mucha población que no tiene acceso al depósito del biorresiduo. Por lo tanto, quizá este pudiera ser uno de los proyectos que pudieran implementarse. Dentro de la implantación de la recogida separada de los biorresiduos hay dos aspectos. Por un lado, la realización de instalaciones para poder tratar el biorresiduo, que siempre suelen encajar bastante bien en cualquier tipo de programas, pero un problema que tiene la implantación es el de la operativa. El implantar una recogida separada de biorresiduos supone tener nuevos equipamientos, es decir, contenedores, por decirlo de una manera así clara, supone también un aumento de recursos humanos, porque suele haber pues, un aumento del número de frecuencias y de cantidad del servicio. Por lo tanto, tendríamos que intentar que en el proyecto se pudiera incorporar también esa parte, además de pues, las campañas de concienciación y desde luego la tecnología también asociada, que siempre hay tecnología asociada y tecnología innovadora asociada a esta operativa, tanto la que tiene que ver con el cierre de contenedores, como identificación de usuarios, como el pago por generación, que en algún momento vendrá y requerirá también de ese tipo de tecnologías, y como decía antes, de la colaboración público-privada. Hay otro tipo, digamos, de proyectos que entendemos que también podrían encajar y que además estos sí que están a un nivel muy bajo en todo el país, que son los relacionados con la reutilización de residuos. Es decir, tanto la creación de espacios donde se puedan depositar productos o materiales que no se quieran seguir utilizando por parte de algunos ciudadanos y que por contra sean necesarios o sean de interés para otra parte de los ciudadanos. Esto valdría tanto a nivel de ciudadano como lógicamente a nivel de empresas, pero quizá pues a lo mejor el mercado
subproductos o de materias secundarias entre empresas, de sinergias entre empresas, esté un poco más desarrollado y sin embargo la reutilización a nivel ciudadano menos. Además de espacios, digamos, de tipo físico, la reutilización pues, puede también conllevar, por ejemplo, la puesta en marcha también de tecnologías como por ejemplo plataformas o apps en las cuales se pueda poner en contacto a las personas, ¿no? A las que desechan y a las que están interesadas en recoger. También relacionado con el aspecto de la reutilización puede estar algo que yo creo que es interesante, que va muy en relación con todos estos ejes que nos ha comentado Rafael, que es la formación o la educación para estos nuevos empleos verdes, la formación en reparación, por ejemplo, de elementos o bueno, pues y también relacionado pues, con el ecodiseño y con la producción de materiales que sean más fáciles de reutilizar. Bueno, yo creo que también caben otro tipo de inversiones ya un poco más convencionales, como puede ser la instalación de puntos limpios, pero también las plantas de clasificación de residuos, las mejoras de las plantas de tratamiento mecánico-biológico. En fin, yo creo que en nuestro sector sí que hay un campo importante e interesante, pero que sí que bueno, pues sería muy deseable que pudiéramos gestionarlo en gran medida a través de esa agrupación que puede ser la asociación, para poder involucrar al mayor número de empresas posibles y para que haya también una cierta cohesión territorial de la que también se habla en el plan. Pilar, precisamente hay varias preguntas en el chat sobre los criterios de la administración a la hora de incluir los anexos en las fichas. Hay una pregunta que le haré posteriormente a varias preguntas para Rafa posteriormente, pero Fernando Morcillo ya ha tenido varias reuniones con el Ministerio y nos puede contar cuál es la percepción que estáis teniendo de cómo articular esta relación con el Ministerio. Es decir, Pedro Fernández preguntaba, decía hace un momento que los proyectos no los aprueba Bruselas, los aprueba la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, ¿no? Es decir, ¿de qué forma crees, Fernando, o estáis viendo vosotros que hay que moverse para presentar esos proyectos y que, como decía alguien por ahí, que ahora recuperaremos, no se pierdan, no se vayan por el sumidero? Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes y mi agradecimiento a la invitación que me habéis hecho. Voy a intentar explicar lo poco que conocemos, ¿no? Diría, por simplificar mucho, que todavía estamos formando nube, ¿no? Iba a decir, estamos en las nubes, pero es que estamos formando la nube, ¿eh? Y la nube se forma con una serie de condiciones y luego se aglutinará formando gotas y cayendo para que sea eficaz, ¿no? Y esos núcleos de concentración yo creo que se han explicado muy bien y que son aquellos elementos que tienen que ver con la doble transición, ¿eh? Y cuento un poco por qué, ¿no? Este mes de noviembre, esta segunda quincena, tuvimos la ocasión de estar en un encuentro con la ministra que reunió a grupos de interés y expertos relativos a las cuestiones medioambientales, no a la otra parte de su ministerio, no a las energéticas, sino a las ambientales, ¿no? Y entonces los principios básicos dentro de la cantidad de elementos que hay, ¿no? Que ya hemos visto, que el ministerio planteó fue, primero, aumentar la resiliencia de los sistemas. Entonces están muy preocupados con la conservación y restauración de ecosistemas, en el agua también con las masas de agua. Especial atención al espacio litoral. Y curiosamente, una cosa que no parecería ser muy nuestra, pero a la que hizo mención y la incorporó ahí, que es la movilidad sostenible.
Es decir, ahí hay un elemento energético que se incluye como transversal también para los proyectos que tienen que ver con el medio ambiente. El segundo gran nivel, el primero, aumentar la resiliencia, digo. El segundo es aquello que sean infraestructuras naturales. Llámese infraestructuras verdes, técnicas basadas en la naturaleza, como queramos llamarlo. El tercero no es, desde luego, de agua, pero le puede valer a alguien. Es la gestión forestal sostenible. Esto del ámbito rural y tal también forma parte de ese juego, y la gestión forestal será de interés para el medio ambiente. El siguiente, que parece no tener la misma consideración, pero sí a efectos cualitativos por lo menos, es la preocupación por el comercio internacional de especies en peligro de extinción. Y por último, la incorporación de la ciencia. La incorporación de la ciencia en todos estos proyectos. ¿Qué decía que era básico la ministra? Primero, aquellos proyectos que sean ejecutables, realmente ejecutables en el corto plazo. Para lo cual se activarían mecanismos de participación pública o privada cuando sean viables. Se potenciarán mecanismos de atribución a través de compra pública innovadora, a la que le dan un impulso dentro del ministerio. Y en ese momento habló del paquete de modificaciones normativas para agilizar la burocracia, que es este Real Decreto del que estamos hablando, este futuro Real Decreto cuyo borrador está en la mesa. Obviamente dijo que estábamos en la fase de estrategia y que para lo cual se necesitaba un diálogo fluido, flexible, informal, una interlocución continua, porque en un momento determinado se pasaría a la fase operativa. Y recalcó mucho otro elemento que quizá era circunstancial, pero que le dio mucho énfasis, es necesitamos proyectos, por supuesto, integrables, que sean tractores, que sean dinamizadores, que vayan sobre esa doble transición y que buscamos emprendedores audaces. Ahí lo dejo porque sabemos cómo son nuestros sectores. Por otro lado, también no perdamos que en esa formación de la nube se está trabajando en este momento en Europa, y nosotros como AEAS estamos muy involucrados, por lo menos con nuestros colegas europeos del agua en Europa, con una actuación legislativa de legislación delegada que llaman en Europa, y que es un documento que llaman taxonomía y que se refiere a la denominación de determinadas actividades y a las condiciones y estándares que esas actividades tienen que tener para poder ser priorizadas en el futuro en Europa, incluso para acudir a fondos de inversión de terceros. Elemento taxonomía importante, porque los proyectos que luego o no estén ahí o no tengan las condiciones, pues es muy probable que Europa en algún caso no los vea, digamos, con la misma prioridad que otros, ¿no? Por otro lado, se está hablando también de normalización, ¿no? La UNE española y la ISO internacional están trabajando en normalizar cosas en relación con esto. Todo eso configura una nube cada vez más densa de humedad, digamos, para aterrizar realmente qué proyectos hay. Pero si luego, por no extender mi intervención, para luego una segunda si queréis, me gustaría aterrizar esto en el ámbito puro del agua, porque he hablado en general de lo que dijo en relación con el tema del medio ambiente. Porque luego hemos tenido una reunión con el director general del agua para refrendar y ajustar esas situaciones, y se nos han precisado algunas cosas que creo que tienen mucho interés, verdad que solo para el sector del agua, pero que pueden ser parecidas a otros sectores. Es verdad que aquí encontramos, y se nos trasladó así, como un elemento importante, y es los números que nos habló y que luego se han precisado, se refieren
a lo que es la Administración Central del Estado. Números similares en volumen, habló, probablemente se pactarán con las comunidades autónomas a través de digamos, el mecanismo que tienen, el mecanismo que se está teniendo para ese pacto, ¿no? Tanto en lo autonómico como en lo local, ¿no? Las conferencias interterritoriales parece ser que es el sitio donde se buscarán esos elementos y, por tanto, cuando se habla de un sector concreto y un presupuesto concreto, ese presupuesto es muy probable que no solo esté en el Estado central, que, por cierto, aunque luego, si queréis, si hay oportunidad, lo desglosaré con un poquito más de detalle, pero creo que tiene interés, pero es probable que eso sea exclusivamente en el Estado, en donde para mí el pescado está vendido. Es decir, tienen claro las prioridades, las tienen asignadas y en el Estado creo que en el tema del agua no nos podremos salir de esas. Ahora, ese emprendimiento que decía Audaz, yo lo traslado filosóficamente o pedagógicamente, si me queréis entender, a nuestro sector, ¿no? Y más a este colectivo en donde pues la mayor parte, aunque he visto también que hay representantes de empresas privadas, la mayor parte pueden ser empresas públicas, ¿no? Tenemos que cambiar el concepto de cómo tramitamos en este momento estos proyectos. Insistiendo, son proyectos ejecutables a corto plazo. Aquel que presente un proyecto de más largo plazo, aquí no tiene cabida. Estos son proyectos prácticamente para terminar en 3 años. Aquello que no entre en 3 años difícilmente tendrá asignación de estos fondos. Y eso me parece fundamental. Entonces tenemos que ser muy... adaptarnos mucho y ser creativos, cosa que habitualmente como sectores muy clásicos y tal no lo somos tanto, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando se habla de resiliencia, yo hablo con compañeros ingenieros y todo el mundo me parece decirme, ¿de qué me hablas, no? Cuando hablas de red, ¿qué es la resiliencia en la red? Pues lo que estamos haciendo, ¿no? Cambiar tubos. Bueno, un proyecto de cambiar tubos no entraría aquí. Un proyecto que fuera buscando la resiliencia de esa red y que asegurara que los vecinos están mejor atendidos, que reducimos pérdidas y por lo tanto tenemos más recurso agua que se puede utilizar en el medio ambiente y que además tiene esa doble transición hacia lo digital, es decir, que a lo mejor tenemos que sectorizarlo, poner una serie de sensores y demás. Eso es lo que sería un proyecto entendible en este momento, en este esquema. No cambiar un tubo. Cambiar un tubo no se va a atender. Ahora, si le damos una visión que contemple esos ejes y esos indicadores que deben de existir para identificar qué proyectos son mejores que otros y esa integración con el urbanismo, etcétera, esa sería la forma y yo la que recomendaría en la presentación. Y querría hacer en esto otro esfuerzo, que es, o trasladar otro esfuerzo. Creo que tendríamos que ser proactivos, no solo el sector del agua, sino otros sectores, y trasladar a nuestras administraciones públicas, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, a las diputaciones, incluso al Estado central, proyectos, no posiblemente el proyecto definido. Y esto lo veo difícil a veces en la iniciativa privada, donde el efecto competencia es muy importante y, por lo tanto, muchas veces, sin un mecanismo claro, no es sencillo presentar proyectos que puedan ser, vamos a decir, copiados por otros, ¿no? Pero en el ámbito público esto sería mucho más sencillo. O sea, el presentar proyectos desde el ámbito público donde no hay razones de entender que hay efectos de competencia de mercado, pues sería sin duda, creo, bastante importante para educar o ilustrar o
o simplemente informar a nuestras autoridades de las posibilidades que hay. Pero todo esto tiene que ir encardinado con todos estos nuevas etiquetas, palabras, frases y demás que existen y que están súper precisas ya, tanto en Europa como en el plan español, con el plan España Puede, como en todos los elementos, como he dicho antes, de taxonomía en la Unión Europea, etcétera. Si luego tengo ocasión, me gustaría contar un poco el propio sector del agua. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Voy a dar paso a las preguntas. Han llegado algunas al chat y, por supuesto, si alguien quiere intervenir en directo y tenemos tiempo, lo vamos a hacer. Pero vamos a dar paso a algunas preguntas. Hay muchas, Rafa, Fernando, Pilar, que hablan sobre el descenso al ámbito autonómico de todas estas cuestiones. Claro, porque, por ejemplo, decía alguien de Acosol que los límites o los criterios que ponía la Junta de Andalucía eran mucho más restrictivos que los del Estado, ¿no? El otro día nos preguntaba Santiago García, proyectos de renovación y actualización de infraestructuras viales de parques industriales o polígonos, sean privados o públicos, en zonas rurales, por ejemplo, en poblaciones de inferiores a 50.000 habitantes, ¿pueden existir o pueden llegar? ¿Cabría tener expectativas en este aspecto? Rafael ha hablado de los proyectos de instalación de puntos de recarga eléctrica en las zonas empresariales. Parece que eso puede ser un tema que se tenga en cuenta. ¿En qué se concretan las ayudas en proyectos de transformación digital? Rafael, ¿sobre esto sabemos algo o podemos intuir alguna cosa? El micrófono, Rafael, el micrófono. Buenas tardes, gracias, Jesús. Lo que sí sabemos de entrada es que no están excluidos y que infraestructuras, por ejemplo, de carga eléctrica a través de polígonos que tengan un impacto en una amplia zona del territorio, ¿por qué no? No hay nada que los excluya de momento. Al respecto de esta pregunta, Pilar hacía algunas apreciaciones que me parecen muy interesantes a tener en cuenta. El Real Decreto, el borrador al menos, habla efectivamente, como os decía, de agrupaciones. El sentido que tiene que hable de agrupaciones es precisamente buscando ese efecto multiplicador. Proyectos como los que comentaba Pilar, o que pueden ser impulsados por asociaciones de polígonos, también más allá del ámbito autonómico. La Asociación de Empresas donde está Pilar, creo que has comentado que tenéis un impacto sobre 10 millones de habitantes, ¿no? 11 millones, sí. Entonces, estamos hablando ya de efecto multiplicador importante, pero aún lo podría ser más si llegarais a concordar un proyecto equiparable, semejante, pues hecho con otras zonas de España con las mismas carencias y con las mismas necesidades. Esto es compatible, el que se busque un efecto multiplicador y cuanto más nivel nacional, más efecto multiplicador es, con que luego se pueda presentar a través de varias comunidades autónomas. Yo creo que es absolutamente compatible. Son las propias comunidades autónomas, al socaire o teniendo conocimiento de que se va a presentar un proyecto importante de reutilización de residuos en 6, 7 comunidades autónomas, las que pueden integrar el citado proyecto y hacerlo de alcance nacional. Por lo tanto, yo creo que de momento hasta hoy todo esto es compatible y viable, mientras no se nos diga lo contrario y siempre insistiendo en esa doble transición. Pero ¿qué hay de la diferencia de criterios de la que hablaba Jorge Gil de Acosol sobre los criterios que podemos encontrarnos en un caso en la comunidad autónoma de Andalucía con respecto a Cataluña o algún otro? Eso se va a producir. Bueno, habría que concretar en qué consisten esas diferencias de criterio. Las diferencias son que los criterios son mucho más restrictivos a la hora de los proyectos que está pidiendo la Junta de Andalucía que los que está pidiendo el Estado.
Bueno, desconozco, sé cómo está trabajando la Junta de Andalucía, pero no qué proyectos está requiriendo. Me parece complejo tener prioridades distintas a los 10 ejes del Plan Nacional, que quizás priorice dentro de esos 10, dada la circunstancia de Andalucía y sus peculiaridades dentro del territorio, pues a lo mejor las industrias del ámbito audiovisual o del deporte no están siendo priorizadas cuando es uno de los ejes. Pero más allá de eso, entiendo complejo ser más restrictivo, pero bueno, podrían estar siéndolo, no tendrían por qué. No tendrían por qué, porque el plan, como ha insistido el presidente del gobierno y Moncloa, el plan es un plan nacional. Las comunidades autónomas son interlocutores de los proyectos, obviamente van a canalizarse a través de ellas un porcentaje, se dijo el 50%, en todo eso tienen una dimensión espectacularmente importante, pero en cuanto a los contenidos yo creo que han de limitarse básicamente a lo establecido por Bruselas y luego traducido por Moncloa. A ver, una pregunta que hace Lorenzo Mestre, que dice, ¿se sabe cómo el Estado va a agrupar las propuestas individuales de cada ciudad o de cada empresa municipal para presentarlos a la Administración de Europa? ¿Cómo podemos homogeneizar los formatos para que esta agrupación sea rápida y no se desvirtúen las propuestas originales por el múltiple y diversos ámbitos que pudieran llegar? Es casi una cuestión de formato lo que pregunta Lorenzo. Fernando, ¿cómo lo ves esto? Porque tú has estado con la administración y has visto la diversidad de formatos de proyectos que se pueden presentar, ¿no? Sí, la administración central lo que pasa es que en este momento, digamos, para el ámbito medio ambiente y agua, tiene muy definidos los proyectos y las prioridades. Y también tiene muy definido que los modelos de actuación son los clásicos de licitación. Para que os hagáis una idea, la asignación presupuestaria para estos 3 ejercicios del corto plazo en donde se requieren hacer esos proyectos son, iba a decir solo, pero lo tengo que decir, son solo de 1.100 millones de euros. ¿Y cuáles son las prioridades? Saneamiento y depuración, porque estamos incumpliendo y nos ponen multas. Tenemos 500 depuradoras no conformes en este momento, dicho por el propio Ministerio. La recuperación de las masas de agua, que eso supone cuando la depuración es mejor. Y algunas pequeñas cantidades adicionales en seguridad de presa y digitalización. Entonces, ahora, si hablamos de ministerio, agua, eso está súper definido. Serán unos proyectos que van a salir de la licitación, que los tienen ya pactados, por así decir, por ser obras de interés general, etcétera. ¿Qué quedará por interpretar y mejorar y demás? Pues aquellos proyectos que parcialmente puedan ser propuestos por la iniciativa privada y tengan una financiación parcial por el ministerio y puedan ser tractores y por lo tanto entendibles como que se pudieran llevar a efecto, y todos aquellos que están pendientes de la negociación de las comunidades autónomas. Es decir, las comunidades autónomas decidirán o tendrán un cierto nivel de decisión sobre qué prioridades ponen. Pero es obvio que yo diría que ahora mismo hay una clarísima prioridad y que está dicho y sobredicho. Eficiencia energética y digitalización. Desde mi punto de vista, esas son las 2 prioridades que hay. Entonces, el que la propia ministra hable solo del medio ambiente y no nos haya dado datos de la parte de su ministerio que tiene que ver con la energía, no quiere decir que ahí no haya muchísimos proyectos en donde se puede llegar siendo del agua, de los residuos o de los polígonos industriales de municipios pequeños. Vamos a ver, otra cosa que nos han trasladado, y este es muy concreto, va a ser esto como se dice en Europa, una call, o sea, una campaña de recopilación de proyectos para municipios menores de 5.000 habitantes relacionados con el agua. Nuevamente hay 100 millones. No quiere decir que un polígono, si lo que tiene que hacer es una mejora en la resiliencia de su red
con sistemas de digitalización, de mejora energética, etcétera, no pueda ir a ese tipo de proyectos, incluso directamente. Es quizá el único campo donde se va a abrir mucho, pero es obvio que las prioridades ahí son las que he dicho anteriormente, es decir, las infraestructuras verdes, el trabajo digital. La esperanza que tenemos en el agua también nos lo han dicho. Hay 500 millones que está negociando ese ministerio para el agua, bueno, digamos para el agua y el medio ambiente, más 500 millones exclusivos para digitalización. Exclusivos para digitalización. Bueno, a lo mejor en la negociación no son 500, son 400, son 300 o los que sea. Pero le están dando, por lo tanto, muchísima prioridad. Es decir, que las plataformas de integración digital para conocer, incluso integradas entre servicios o pluriservicios, es decir, que atienda a los residuos, que atienda al agua, que atienda a los semáforos, que atienda a las conexiones de alimentación eléctrica para vehículos eléctricos, etcétera. Ese es un elemento al que ahí probablemente le van a dar mucha importancia, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir. Más allá, desgraciadamente, no sabemos, ni siquiera saben ellos cómo se van a decidir las asignaciones. Si van a ser propias del MITER, si van a ser en algún caso encargadas a sus empresas públicas, Aquaes, Aquamet, Traxa, etcétera, o si van a ser algunas de ellas a través de subvenciones directas a otras administraciones públicas. Por lo tanto, posiblemente la decisión es del ministerio, pero a lo mejor luego la ejecución corresponde a otras administraciones o a otras autoridades. Esto es lo que sabemos ahora, ¿no? Vamos a intentar, hay muchas preguntas, vamos a intentar ser breves en la respuesta, porque si no nos va a dar tiempo. Pedro Fernández, de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, pregunta para Rafa: aunque hablemos del Real Decreto, supongo que habrá que esperar a la reglamentación comunitaria del Next Generation de la Unión Europea. ¿Sabemos algo de las reglas de gestión? ¿Tendrá un régimen propio o se asimilará a la gestión de otros como FEDER o FAEDER? Las manifestaciones de interés que se están recogiendo en el MITECO de Diputaciones, ¿qué finalidad tienen? Para cerrar el plan de recuperación que tiene España, que presenta España, para que los ministerios promuevan sus convocatorias. ¿Para qué? Son muchas preguntas de Fernando. Y también pregunta Fernando: ¿también pueden ser los solicitantes de la sociedad, alguien de la sociedad civil, ONG, Grupo de Desarrollo Rural, no solo empresas de administración pública? Rafa, brevemente, ¿nos puedes decir algo? No, pero dínoslo mejor con el micrófono abierto. Si nos enteramos. Gracias. Vamos a ver, buena pregunta la todavía no está orquestado ni definido tampoco el reglamento comunitario, pero muy buena pregunta, porque bueno, va a también ser, junto con el Real Decreto, el que nos determine mucho más los contenidos, etcétera. Pero poca información, ahí se ha sido absolutamente, vamos a llamar, discreto. Hasta esta mañana, por lo menos, la información que se tenía era prácticamente nula, pero que se está ultimando el citado reglamento. Yo sí que he pensado estos días, y hoy en concreto, que el Real Decreto no ha salido hasta que no esté el reglamento. Tendría su lógica, por otra parte, tendría su lógica que así fuera. En cuanto a la implementación de datos que se están recogiendo, sí, pero tiene mucho sentido, además, que se haga, pero tiene un sentido para el Plan Nacional Español, para implementar de conocimiento y enriquecer las propuestas que puedan llevar y el conocimiento de quien va a ser el destinatario final, que es el propio gobierno central. José Antonio Campo Cosillo, de Aguas de Cádiz, que por fin ha conseguido entrar después de algún estrés al principio, nos pregunta si se sabe algo del famoso portal para las solicitudes y la fecha tope para presentar solicitudes. Fernando, tú, Pilar, ¿sabéis algo de esto? Porque en una reunión que hubo hace poco aquí organizada por CESUR, Pablo Cortés dio algunas fechas que eran realmente asombrosas, porque hablaban de fechas para una semana casi.
de plazo. Pero ahora mismo lo que están es recopilando solicitudes, ¿no? ¿Sabéis algo de esto? Yo desde luego no conozco fechas. Nosotros todavía estamos en el momento de tratar de prospectar en nuestras empresas a ver qué proyectos tienen que puedan ser de interés. O sea que, no A sé. ver, las fechas que sabemos... Sí, Perdón. a ver, ¿alguien quiere hablar por ahí? Sí, No sé sí, si Jesús. Pedro. Sí, Pedro Rodríguez, presidente de ASA de Andalucía. Pedro, buenas tardes. Por lo menos en lo que respecta a este ámbito, gracias, a este ámbito de nuestra comunidad, como tuvimos hace 8 o 10 días oportunidad de tener una reunión del Comité Ejecutivo de ASA con el consejero de Hacienda, quedamos, nos pidió, de alguna manera, que concentráramos las peticiones de proyectos que hubiese en el ámbito del sector del agua en nuestra comunidad, a través de ASA, sin perjuicio de lo que haya hecho cada empresa, que lo hemos hecho. Algunos hemos ya también vehiculizado en nuestras peticiones a través de AEAS y de AGA, que venía como solicitud de la COE y tal. En esto se está demostrando que hay un despiporre absoluto, Si esto sale bien es porque Dios existe, porque si no es imposible que salga. Pero bueno, aparte de eso, yo sí digo, nosotros hoy mismo hemos mandado hace un rato las fichas que la Junta de Andalucía al menos ha dispuesto para que se cumplimenten con los proyectos que se proponían, ¿no? Y repito, sin perjuicio de que cada empresa haya hecho o no haya hecho lo correspondiente, sí vamos a tramitar todas esas solicitudes de proyectos, pues en base a los ejes que se han hablado aquí, a la propia Junta de Andalucía. Alejandro Sáenz, vosotros en los polígonos industriales, Alejandro representa la Asociación Española de Polígonos Industriales y Parques Empresariales. ¿Tenéis algún plazo de conocimiento, alguna fecha, o habéis consensuado algunos proyectos para presentarlos conjuntamente? Hola, precisamente, gracias. Estamos analizando eso. Está también con nosotros Antonio Viader, que es el director de proyectos de CP, que está un poquito más llevando estos proyectos, pero precisamente estamos ahí, explorando las posibilidades dentro de este mar de, no sé si de confusión o de información muy escasa. Pero yo creo que Tony, ¿estás por ahí? Gracias. Hola a todos, gracias Alejandro, Jesús. Bueno, mira, justamente lo que tenemos muy claro es el efecto multiplicador que podemos conseguir desde una agrupación como CEPE, que llega pues prácticamente a todo el territorio nacional, y además con áreas empresariales que tienen en parte problemáticas similares y que justo impactan en la dimensión de transición ecológica y transición digital. Y ahí hay temas de agua, hay temas de energía, de fotovoltaica, de cubiertas, de un montón de cosas. Pero lo que realmente necesitamos es, primero, saber cómo podemos llegar a nivel nacional. Pues por eso lanzaba yo una pregunta por aquí por el chat de si alguien sabe si se va a habilitar algún tipo de registro donde las entidades o agrupaciones o asociaciones que quieran consorciarse para presentar este tipo de proyectos tractores puedan acudir. Sobre este particular te tengo que decir, Antonio, que recientemente en una reunión que mantuve con una autoridad en este caso de la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía ha abierto un registro para recoger iniciativas de proyectos sobre los que ellos preparar su propia plataforma de proyectos, pero no entendimos que existía como una ventanilla en la que te registran y presentas tus proyectos. Y creo que el tema se está haciendo a nivel autonómico de forma independiente en cada caso. Por eso el desorden que hay es un poquito caótico. Yo espero que después de que se publique el Real Decreto, que en cuanto se publique lo volveremos a analizar en este foro, arroje un poco más de luz. Pero en principio, a nivel estatal, yo no tengo conocimiento. No sé si alguno lo tiene o no. Vamos a ver. La previsión es que sí que haya un registro a nivel nacional, donde a lo mejor se canalizan también todo lo que presenten las comunidades autónomas. Insisto en que no son compartimentos estancos. Yo en el caso de CEPE, por lo que acaban de comentar Alejandro y Antonio,
veo la típica opción de participar. O sea, yo veo aquí que si encajáis un proyecto CEPE con esa, insisto, esa doble vertiente de digitalización y sostenibilidad, con un alcance nacional, yo lo que haría es prepararlo, ultimarlo y presentarlo bueno, en aquellas comunidades autónomas donde tenga especial incidencia, haciéndole ver a cada una de ellas bueno, la coordinación que tenéis como proyecto colectivo conjunto con otras comunidades autónomas, para que al final se encaje en Moncloa como un proyecto público-privado con dimensión en 6, 7, 8, 9 comunidades autónomas. No es incompatible, aunque luego haya un registro nacional donde presentéis también vosotros vuestra iniciativa. Yo veo que ahí tenéis una opción si tenéis ese alcance nacional y si conseguís que el proyecto en cuestión tenga esas dos dimensiones. Hago una pregunta para avanzar un poco más. José, sí, Pedro. Mira, brevemente, verá, por ir a lo positivo. Hoy mismo, aquí en la provincia de Sevilla, ha habido una reunión en Diputación Provincial con los ayuntamientos de la provincia, a los que se les ha pedido igualmente pues, que aporten sus iniciativas y sus proyectos. Al final, los ayuntamientos pues, también tratan de aglutinar proyectos e iniciativas de las empresas con las que trabajan con ellos, por ejemplo, con el agua, ¿no? Me han llamado del consorcio y tal. Al final, bueno, dado cómo está esto, que está de esta manera, yo creo que cuanto más, ¿cómo diría yo? Cuanto más caminos utilicemos para aportar nuestros proyectos, pues mira, mejor. El que le toque ordenar, que ordene si es posible. Porque yo supongo que esto al final tendrá una organización a nivel nacional, a nivel de Estado, ¿no? Si al Estado o a la Administración Central le llegan propuestas vía comunidad autónoma, vía diputaciones provinciales, vía lo que sea, o vía de empresas singulares, bueno, pues ya verán que concurren y demás y harán la ordenación que sea. Pero desde luego, digo yo, si esperamos a que esto se organice, pues igual llega al final de diciembre, se acaban los plazos que en principio se han dispuesto y estamos todavía preguntando dónde está el registro o cómo lo hacemos. Yo creo que todas las propuestas que se nos pongan encima de la mesa para llevar a cabo esto, pues debemos aprovecharlas, en mi opinión. Gracias, Pedro. Una breve respuesta a Óscar Narro, que lo veo por ahí con su chaleco verde, que debe hacer frío ahí en Ciudad Real. Óscar, vamos a remitir al acabar la sesión a todos los asistentes, tanto el borrador del Real Decreto como el resumen de la clasificación que Rafael ha hecho durante la sesión, ¿de acuerdo? Pero José Carlos Ortega, de Huesna, le pregunta a Fernando Morcillo, y también hay alguien por ahí que ha preguntado algo de esto, sobre el plazo de ejecución, porque Fernando ha hablado de 3 años, Pedro Fernández, de la Asociación Rural de Andalucía, dice que el compromiso es hasta el 23, pero se pueden ejecutar hasta el 26. José Carlos pregunta si además del plazo de ejecución, Fernando, ¿existe algún límite presupuestario, tanto superior como inferior, para la elegibilidad del proyecto? ¿Qué sabéis de esto, Fernando? Sí, me parece que había contestado yo por el chat, pero efectivamente no hay ningún dato en relación con esto. Para que lo pueda entender el sector del agua, que afortunadamente tenemos unas asociaciones nacionales donde prácticamente están representados el 38 millones de habitantes servidos, lleva tiempo haciendo esto. En concreto, la asociación empresarial, nuestra homóloga AGA, y los proyectos que ya se han lanzado, presentado, que estaban ya trabajados previamente con las empresas, pero que se han adaptado a estas condiciones, suponen 13.776 millones en este momento, frente a los 1.100 que podrían ser como el doble, y si le sumamos lo de la economía, lo de la digitalización un poquito más, pues se están ofreciendo proyectos por 3.776 y digamos que podría haber para 3.000 o 3.000, no sé, bueno, 3.500, algo así, en la suma de todos
de todos los presupuestos asignables, tanto sea central como autonómico. Por lo tanto, corresponderá a la Administración identificar cuál de ellos, y este es un tema que desde AEAS, desde luego, yo trasladé a la ministra en aquella reunión, los proyectos tienen que ser tractores y tienen que servir para que realmente se sumen otras fuentes de financiación. Con las fuentes de financiación puramente públicas y de Europa, desde luego en el agua estamos muy por debajo de las necesidades y por lo tanto pues se clasificarán muy poquitos proyectos que tengan pues unas condiciones muy buenas. Y como luego además, pues por un lado, claro, se busca mucho la integración, pero también hay que atender con razón a lo rural o a poblaciones pequeñas, pues ese pequeño dinero, ese poco dinero también se dispersa un poquito más, con lo cual en este momento lo que hay que hacer, y yo animaría, es a presentar proyectos. También lo ha dicho Pedro Rodríguez y yo creo que hay que presentar proyectos ordenados de acuerdo a esos ejes que estamos trasladando y que a veces no son muy concretos a lo mejor, pero que hay que aterrizarlos en el proyecto. Fernando, permítanme que le dé la palabra a uno de los 14 o 15 Pedro Solís que hay, que es Jorge Gil de Acosol. Jorge, estás por ahí, ¿no? Si activas el micrófono te podemos escuchar. Sí, buenas tardes a todos. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge nos propone el compartir con nosotros las líneas en este caso de la Junta de Andalucía. Jorge trabaja para Acosol, ¿no, Jorge? Correcto, ¿no? Sí, es la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. De la Costa del Sol. Y además, Jorge nos da una referencia que la Junta de Andalucía ha dicho que la fecha para presentar proyectos era el 30 de noviembre. De hecho, habéis presentado proyectos. Diciembre. De diciembre. No, yo tengo aquí puesto... No, noviembre. En Andalucía se comentó presentar a la Andalucía. Junta el 30 de noviembre. Eso es. Pero, perdona, Jorge, te doy la palabra enseguida. Sí. Pero y Óscar Narros nos dice que en Castilla-La Mancha se ha puesto el 15 de diciembre. Jorge, adelante. Sí, pero esto ha sido una onda de pánico que se ha provocado en estos últimos 15 días. Con nosotros ha contactado una empresa privada de nivel nacional o internacional para también hacer una colaboración público-privada para presentar todos los proyectos que se nos pudieran ocurrir en la comarca nuestra de la Costa del Sol. Hemos preparado proyectos por cerca de 400 millones y ellos, que estaban en contacto directo con la Junta de Andalucía, nos decían que la fecha que le estaba diciendo la Junta de presentación era 30 de noviembre. Noviembre. No. Nosotros hemos corrido como locos y este 30 de noviembre presentamos por correo electrónico esa documentación con ellos. Perdona. Yo estoy trabajando también en un grupo de trabajo del Colegio de Ingenieros de Caminos que ha creado un observatorio de infraestructuras para también presentar directamente al Ministerio otro paquete de infraestructuras a nivel nacional. O sea, esto, como decía antes Pedro, esto es un galimatías tremendo. Todo el mundo está preparando proyectos, no se sabe por dónde van a llegar ni quién los va a gestionar. Lo que yo comentaba antes también era que los criterios que ha fijado la Junta en los 7+1 áreas de trabajo que ha puesto son muchísimo más restrictivos de lo que marca el propio Ministerio. Con lo cual, meter infraestructuras hidráulicas, como dice Fernando, combinándolas con mucho tema de digitalización, de clientes y demás, para que puedan colar, es que en lo que ha presentado la Junta de Andalucía va con mucho calzador para poder justificarlo. Bien, perdón. Sí. En cuanto al plazo, es que como estamos en lo que estamos, ayer mismo, y supongo que esa misma empresa, a la que ahora mismo se refiere de ámbito nacional y multinacional, estábamos reunidos ayer, el plazo en principio se había ampliado aquí hasta el 15 de diciembre, pero es más, ayer en el Consejo de Gobierno creo que ya se hablaba del 29 de diciembre. Bueno, pues porque esto es imposible, ¿no? Lo que no puede ser, no puede ser. En fin, y efectivamente, bueno, se ha referido también por Fernando Morcillo. Aquí hay 50, como dice el refrán, no sé, muchos caminos van a Roma, pues habrá que creérselo. Y ya está, y utilizar todos los caminos posibles. Al final va a haber una concurrencia y una repetición de proyectos por distintas vías que llegarán a la Junta y a la Administración del Estado. Seguro. Sí, disculpa. Rafa, pregunta Gabriel López de Barcelona si una asociación de empresas puede ser el solicitante legal o titular ante el Ministerio de un proyecto de digitalización o sostenibilidad en el cual estén involucradas empresas de varias ciudades. ¿Es factible esto?
Hasta donde sabemos, sí. Ajá. Ya que me has dicho que sea breve, según lo que dice el borrador de decreto, sí. Y si tiene, y cuanto más alcance tenga, insisto, mejor. Ahora Pedro, bueno, uno de los Pedro Solís, Jorge Gil. nos indicaba que van a llegar muchos proyectos distintos a las distintas comunidades autónomas y al Estado. Si nos ponemos en los mocasines del Estado central y dados las fechas que son, si hemos salvado ese obstáculo, es decir, que nuestro proyecto solo se limite a un ámbito territorial, provincial, se lo vamos a poner fácil a quien decide. Es decir, yo insisto en que cuanto más dimensión nacional o intraautonómica le demos a nuestro proyecto, más fácilmente va a ser susceptible de ser valorado en positivo. Esto, en cuanto a los plazos, lo único que sabemos también, a ver, comunidad autónoma andaluza, pero somos 17 comunidades, hay 17, ¿no? Entonces, 15, 20 de noviembre, 18 de diciembre, al final la idea general es que a 30 de diciembre estuvieran canalizados básicamente los proyectos autonómicos y las iniciativas autonómicas, porque Madrid tiene que ir como plazo 30 de abril. ¿no? Para remitir a Bruselas, y podemos estar hablando de primeras financiaciones no antes de junio o julio. Más o menos ahí, y en función del Real Decreto, cómo se organice y se orqueste todo esto, vamos a estar en esos plazos. Oye, sí, perdona, perdón. Jesús. Sí, No, yo soy muy escéptico con el tema de la presencia de actores, digamos, asociativos o de otro tipo. Me parece que nuestra legislación y las modificaciones que se pueden hacer a corto en relación con eso requerirán procedimiento clásico, por lo tanto, empresas, uniones temporales de empresas, AIEs y cosas similares. Ya me extrañaría que eso no solo España, sino Europa aceptara figuras jurídicas que no tienen las garantías o los esquemas, digamos, de soporte adecuados. Gracias, Fernando. Hay un par de cuestiones más que quiero preguntar la palabra a Lorenzo Mestre, desde la isla Baleares. Nos dice que las direcciones generales están recopilando esbozos de propuestas, pero nadie dice ni cuándo se presentarán de forma definitiva ni por qué medio. ¿De portal, telemático o qué, Lorenzo? Lorenzo, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Lorenzo, no tienes que activar el micrófono si estás por ahí porque estabas hace un momento. Bueno, mientras tanto, Pedro Fernández de la Asociación Rural de Andalucía nos dice que la Junta de Andalucía y las Diputaciones han puesto el plazo de noviembre porque el Gobierno de España les ha puesto diciembre. Fernando, Pedro, a ti te veo. Sí. Ya has intervenido. Pedro Fernández, Pedro Rodríguez. Pedro Fernández. Estamos... Hay muchos Pedros en la sala, pero Pedro Fernández está por ahí, tienes que activar el micrófono. Si pulsa la barra de espacio, ahora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, yo estaba ahora escribiendo, contestando antes de que se olvide a Fernando Morcillo, que decía que las asociaciones no tenían garantía en Bruselas sobre presentarse. No. Están consideradas perfectamente como poderes adjudicadores no administrativos. Sí, está claro. Y en las directivas 14 y 15 de la Unión Europea, perfectamente consentidas. Vamos, nosotros somos una no administración pública y concurrimos a convocatoria, a concursos perfectamente, vamos, eso quería aclararlo. Y por supuesto que en Next Generation se pueden presentar asociaciones, grupos de desarrollo rural, etcétera, etcétera. Respecto a las fechas, quería aclarar un tema. Todo esto, como bien está contando Rafael, depende de la aprobación del reglamento comunitario que regule este plan de recuperación. Está previsto que sea a partir del 1 de enero, pero todo esto va con retraso porque todo esto se está aprobando a la vez que el marco financiero plurianual, el reglamento transitorio, todas estas cosas que, como bien sabéis muchos, Hungría y Polonia está frenando un poco. Y a partir de que se apruebe el reglamento que regula Next Generation es cuando España va a mandar ese plan de recuperación a Bruselas para que se lo apruebe, donde van a ir incorporadas esas manifestaciones de interés que están recogiendo por toda España. Era lo que quería aclarar en cuanto a... Yo entiendo a Fernando, que
la experiencia es un grado bueno, pues es complejo y difícil arbitrar para el Next Generation, porque como bien dice Pedro Fernández, vamos, yo llevo 30 años dedicándome a los temas europeos en Bruselas, Madrid y Valencia, y esto, bueno, ya se han arbitrado muchas fórmulas y ya trabajamos todos muchos con licitaciones europeas y todas las tenders, pero estamos hablando de un modelo y de un tema excepcional. Si bien es verdad que en el Real Decreto, al menos en el Real Decreto borrador, la voluntad es esa. La voluntad es la de la agrupación, el consorcio y la posibilidad que ese nuevo tipo de instrumento tenga única y exclusivamente, insisto, y así lo hace muchas veces el Real Decreto, el borrador, a efectos de ser beneficiario del Next Generation, solo. Incluso los trámites de urgencia, etcétera, etcétera, para impedir cuellos de botella, solo y exclusivamente en la medida que sean para verse beneficiado del Next Generation. O sea que hay una regla general que comparto con Fernando y por otra parte con Pedro Fernández, pero la intención en el borrador es la de ultimar instrumentos, vamos a llamarle, de agrupaciones distintos a los clásicos, solo a estos efectos, para este fondo. Le había dado paso antes a Lorenzo Mestre, de Baleares, que ahora lo tengo por aquí. Lorenzo. Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lorenzo. Encantado de verte. De oírte. Simplemente el comentario que he hecho es que nosotros hemos ido muy de la mano de las direcciones generales, tanto de energía, recursos hídricos y residuos, y hemos elevado a estas direcciones las propuestas en un esbozo de tipo presentación ejecutiva y con unas fichas muy similares en formato, en la espera de que son a nivel autonómico quienes van a tramitar estas solicitudes, y así nos lo han dicho. No tenemos ninguna información de que nos podamos dirigir directamente al Ministerio y por esto estamos en esta confianza y en este conocimiento. No sé si alguien puede aclararlo un poco más. Vamos a ver, esto es un punto más que reconfirma el desconcierto, pero dicho lo dicho, nada excluye que haya un registro nacional cuando se apruebe el Real Decreto y que además sea compatible hacerlo en ambas bandas, en ambos extremos, autonómico y nacional. El Real Decreto dirá si efectivamente son compartimentos estancos. Pero para ser prácticos, yo pienso, como decía alguien antes, que lo importante es implementando los proyectos en la medida que coincidan con estos parámetros, que sí que sabemos que son los fundamentales y los prioritarios. Hay veces, y hay en la sala muchos ingenieros probablemente, que el coste de preparar un proyecto no es precisamente bajo. Por lo tanto, lógicamente queremos tener más información para saber si nuestra intención entra en los parámetros que puedan ser beneficiarios del fondo. Pero en la medida que sea posible, en la medida que se trate de un proyecto que ya estaba maduro, que se estaba trabajando, yo sí animo, dentro de nuestro conocimiento, a que se implementen, a que se preparen, siempre, insisto, buscando que coincidan con estas prioridades que ya conocemos. Se nos dirá en tiempo y forma si se hace, como se ha dicho en Baleares, únicamente a nivel autonómico o si luego hay una compatibilidad de eso con el nivel nacional. Pero lo que es eminente, lo que es evidente es que si no tenemos el proyecto ultimado, no podremos presentarlo ni por un cauce ni por el otro. Vale. Pues varias cosas porque sí, Pedro Rodríguez, te veo que quieres hablar, pero me ha pedido la palabra antes otra persona que se la voy a dar. Decirle únicamente que hemos abierto una votación para conocer su valoración de este escenario, porque estamos ya en la parte final y me gustaría que nos ayudaran a mejorar en el futuro. Antes de darte la palabra, Pedro Rodríguez, pregunta Esther González del Tibidabo, si es posible realizar solicitud para proyectos ya iniciados. Y a continuación le dan la palabra a Pedro González de Cádiz, que quería intervenir directamente.
¿Es posible presentar proyectos ya iniciados, presentar solicitud para proyectos ya iniciados, Rafa? ¿Crees que será posible? También entra dentro del capítulo de las, bueno, de las no certezas, pero hay algo que por sentido común sí que podemos al menos debatir y comentar, y es que son proyectos a poco tiempo, a corto plazo, como decía Fernando Morcillo. Hay apenas 3 años, perdón, para que el proyecto en principio esté presentado y en marcha, y otros 2, 3 para verse ultimado hasta el año 26. Por cierto, todo esto puede flexibilizarse, porque quizás otros países, y os lo puedo adelantar, también estén en una situación de premura en los tiempos, ¿no? Sobre todo aquellos que van a presentar más iniciativas y pretenden captar más fondos. Por lo tanto, si los proyectos son a corto y medio plazo, parece razonable, intentando responder a esta pregunta desde, insisto, humildemente, desde el desconocimiento que ahora tenemos todos, que sí que podrían presentarse proyectos que ya estén en marcha. Obviamente se tratará de que en las fases de implementación futura concurran estrictamente las condiciones y los requisitos que se requieren para los proyectos de nueva planta, y que incluso en lo que ya se esté implementando, pues sea un proyecto que tenga estas características de la doble transición. Pedro González, de Cádiz, adelante. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería hacer una pregunta que voy a pretender que sea muy concreta. Nosotros nos encontramos actualmente seleccionando y preparando proyectos en el ámbito de la eficiencia energética y la digitalización, siguiendo un poco las indicaciones que se saben, ¿no? Pero se ha hablado mucho de la importancia del efecto multiplicador y de la colaboración público-privada. Entonces, oyendo las distintas aportaciones, lanzo la siguiente cuestión. ¿Qué sentido tiene o qué posibilidades de prosperar tiene presentar un proyecto cuyos beneficiarios vayan a ser exclusivamente los habitantes de una ciudad de 120.000 habitantes? ¿Tendría sentido seguir con ese tipo de proyectos o habría que buscar esas fórmulas de colaboración, esas fórmulas de asociación con distintas empresas y demás? ¿Qué? Rafa, te toca también. Rafa es el valiente. Vamos a ver. No hay nada que excluya un proyecto con dimensión ciudad. Hemos dicho que las ciudades son proyecto tractor, son 120.000 habitantes, además puede tener distintas dimensiones, por lo tanto, en principio concurren circunstancias positivas. Yo lo que sí presumo es que tampoco excluye nada por sentido común que ese proyecto que intuyo ya tiene cierto formato, intente buscar mayor efecto multiplicador. Es decir, el que tenga ahora, que se intente, una vez que para presentarlo, generar sinergias, ultimarlo, coordinarlo vía agrupación, vía coordinación con otras áreas territoriales del Estado español. De tal forma que, además de concurrir a ambos requisitos de la transición ecológica y digital, tenga el mayor efecto multiplicador. Es decir, a la pregunta, ¿me he de retirar porque solo alcanzo 120.000 habitantes? Yo respondería, intente usted en la medida de lo posible, porque seguramente la problemática que usted pretende atajar con el desarrollo de ese proyecto sea equiparable a la que otros tengan circunstancias parejas en otras partes del territorio. Por lo tanto, si se puede sumar a ese efecto 120.000 un efecto de, como decíamos antes con Pilar, de 14, 15 millones de habitantes, estaremos dando oportunidad a quien decide en Moncloa que se vea ahí un efecto de cohesión territorial, de mayor generación de empleo y de riqueza y de alcance nacional del proyecto. Gracias. A ti. El micrófono, Jesús. No se oye. Sí, perdón, Pedro, te doy la palabra enseguida, pero Esther nos dice, Esther González, nos dice Pedro Fernández
que el MITECO ha pedido proyectos que estén en ejecución o no empezados, pero muy trabajados, planificación, presupuesto, con lo cual parece que contesta a tu pregunta. Pedro Rodríguez, adelante. Sí, sí. Pedro. Sí, bueno, al final Jesús, anecdóticamente, ya nos explicará por qué nos llamamos Pedro Solí un montón de Pedro. Pero sí, eso al final. Yo, para concretar, soy Rodríguez, por mi padre, siempre. En relación con lo que ha dicho Pedro de Cádiz, yo era la intervención por la cual había pedido intervenir modestamente, y atendiendo a lo que, como he dicho hace un par de semanas, el propio consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, algunos conocen, nos decía, evidentemente yo creo que estamos aquí hablando algo de macroeconomía, y no soy un experto, pero de macroeconomía, por lo cual nos invitaba a que presentáramos proyectos un tanto macros, un tanto en conjunto. Por lo tanto, Pedro de Cádiz, pues a lo mejor es bueno que ese proyecto en Cádiz, incluso en atención a lo que hoy mismo estamos promoviendo desde la Asociación Andaluza, desde ASA Andalucía, con esa complementación de fichas, una vez que la recibiéramos, lo que nosotros vamos a hacer es agrupar proyectos por ejes. Entonces, si para la eficiencia energética ahí hay un proyecto de X y en Málaga hay otro tanto y en Almería hay otro tanto, al final habrá un gran proyecto de eficiencia energética en Andalucía que será la suma de los 3 o de los 4 o 5 proyectos. Después el reparto de la comunidad autónoma, si es que viene el dinero, lo hará como proceda. Pero yo creo que es muy positivo que tengamos, me parece, una visión de integración y de globalidad. Nunca mejor dicho, ¿no? Y por eso es importante quizá agrupar pues, todo este tipo de proyectos locales con una dimensión, la que sea, pero que al final conformarán entre todos ellos pues posiblemente un proyecto de los que puedan tener potencia a nivel estatal y a nivel europeo como para ser susceptibles de ser financiados. Yo quería, las dos últimas intervenciones vienen a responder a lo que hemos intentado transmitir. Por un lado, que el proyecto esté maduro, que el proyecto incluso tenga una fase inicial ya puesta en marcha, a mí me parece por sentido común que sería positivo. Y segundo, lo que está diciendo ahora Pedro Gutiérrez en este caso, bueno, lo que le ha dicho el consejero de la Junta coincide con lo que estamos intentando comunicar. Macroproyectos es a lo que yo llamo efecto multiplicador. Con un añadido. Si bien es cierto que proyectos, por ejemplo, de energía o de infraestructuras para recargo eléctrico de automóvil, que puedan llegar de Almería o que pueden llegar de Huelva, luego se unifiquen por la Junta de Andalucía, esto es cierto y esto va a pasar en todos los territorios autonómicos, y que luego Moncloa unifique lo que venga de las comunidades autónomas para hacer macroproyectos nacionales. Ahora bien, a mí creo que es más sencillo para la Junta y luego para Moncloa si de alguna forma llegan ya coordinados entre sí, puesto que Madrid y Moncloa van a visualizar ahí ya una coordinación previa y por lo tanto también eso es un elemento de madurez del proyecto, el que ya previa a su presentación por los distintos agentes e interlocutores del mismo se hayan puesto de acuerdo, hayan conectado entre sí, lo cual significa que hay un elemento de madurez en la logística interna ya en el proyecto en cuestión. Ahora veo si hay más preguntas por aquí, pero yo querría enseñarle brevemente un poco el resumen que fuimos tomando antes durante la intervención de algunos de los ponentes. La ministra decía aquellos proyectos realmente ejecutables en el plazo corto, colaboración público-privada y hablaba del tema de la compra pública innovadora, que supongo que el Real Decreto ese que tan esperado nos arrojará algo más de luz. Rafael definía tres elementos claves, que sean proyectos tractores en lo digital y en la sostenibilidad, priorizar la colaboración público-privada, cofinanciación de proyectos. Sobre este tema hablaremos dentro de algunos días, viendo modelos de cofinanciación público-privada en el ámbito de este entorno, y que tenga un efecto multiplicador sobre otras regiones. Y Rafael separaba en 4 de los 10 ejes
del Plan España Puede. Y ponía algunos ejemplos. En la Agenda Urbana Rural y Cohesión Territorial, proyectos con zonas de baja emisión, infraestructuras de recarga, transporte público sostenible, modernización del parque de vehículos limpios, rehabilitación de vivienda, alumbrado público eficiente. En las infraestructuras y ecosistemas resilientes, preservación del litoral y recursos hídricos frente al cambio climático, ciclo integral del agua, depuración y saneamiento. Fernando incorporaba el aumentar la resiliencia del sistema y también incorporaba la gestión forestal sostenible. El tercer elemento que afectaba a las empresas de servicios públicos era la transición energética justa e inclusiva. Descarbonización, parques de energía renovables, al autoconsumo, ruta biogás, energía eólica, energía azul, infraestructura de almacenamiento y la hoja de ruta del hidrógeno. Y por último, en la administración para el siglo XXI, digitalización de la administración, ciberseguridad, transición energética de edificios públicos, modernización de la administración. Estas fueron las notas que pudimos tomar durante vuestra intervención. Decirle que le vamos a mandar el enlace a la sesión grabada y que la repasaremos e intentaremos completar estas notas tomadas y se las volveremos a enviar a todos ustedes. Ya les digo que nuestra intención sería volver a convocar otra sesión similar a esta, cuando el Real Decreto esté publicado. También hablar de financiación, de modelos de financiación público-privada y seguir avanzando en esta línea. Yo no sé si hay alguna pregunta más o alguna intervención más de alguien que quiera intervenir, pero si no, si les parece, son las 6:30, llevamos 2 horas y media. Jesús. Sí. Nada, una apreciación que antes se me ha pasado y una de las personas sí que ha hecho una apreciación al respecto del actual y vigente veto de 3 países, Rumanía, Hungría y Eslovenia también, sobre el fondo del asunto, el propio fondo, ¿de acuerdo? Esto, bueno, mediáticamente está teniendo su impacto. Yo solo quería comentarles que bueno, ya ayer estuvimos conectados con Bruselas y ya hay planes B, planes alternativos si no se consigue solventar, llegar a un acuerdo para evitar ese veto de estos 3 países que efectivamente evitarían que tal cual se tiene previsto implementar el fondo pueda darse lugar. Eso conlleva que el reglamento sobre el que hablaba Pedro Fernández, correcto, también se esté retrasando. Sí me consta, en lo que podamos aportar, sí me consta que Bruselas está preocupada porque no termina de poder llegar a una solución con estos 3 países, que sí que tiene ya encima de la mesa y además en base al propio tratado una vía paralela para poder implementar el fondo y que lógicamente siendo una u otra vía, el servicio jurídico pues tiene que establecer los parámetros y la forma de aprobación del reglamento. Por lo tanto, bueno, esto vamos a dilucidarlo, pero a nivel europeo se va a dilucidar en los próximos días. Muy bien, pues yo espero descubrir en breve el misterio de los Pedro Solís, porque si hubiera sido el misterio de los Javieres, hoy que es el día de San Javier, tendría un sentido. Pero se ha colado San Pedro, que debe ser que manda más que San Javier, así que algún día me lo debe, Jesús, me lo debe. Bueno, pues gracias a todos por vuestra presencia, gracias de verdad por confiar en la escuela. Los que no lo hayáis hecho, espero que puntuéis en la votación antes de salir y, por supuesto, cualquier sugerencia o pregunta que queráis hacernos y enviarnos, ahí tenéis el correo de la escuela para seguir en contacto. De verdad ha sido un placer estar esta tarde aquí con todos vosotros. Gracias a Pilar, a Fernando, a Rafael y a todos los que habéis participado en esta sesión. Buenas tardes y que tengáis una buena semana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias.